Caminando en la oscuridad. Bienvenidos a un episodio más aquí, Caminando en la oscuridad. Hoy presentamos 2 nuevos relatos como cada semana y siempre agradeciendo su atención y también el hecho de que se suscriban. Recuerden que nuestro libro La Última Vela está disponible en Amazon. Contiene 20 historias de terror. El día de hoy les voy a platicar una historia que sí, le puede pasar a cualquier persona. La calle donde vivo tiene 25 casas divididas en 2 hileras. Son pequeñas y a veces se escucha más de lo que uno quisiera. Los ruidos de mis vecinos de junto, una pareja, son parte de mi rutina, sobre todo por las mañanas cuando se preparan para ir a trabajar, además de los ladridos de su perro durante el día. En una época en la que nadie podía salir de sus casas por culpa de una pandemia mortal, me llamaba la atención la poca actividad de los vecinos. Se escuchaba uno que otro ruido y los mencionados ladridos, pero nada más. Una noche noté que uno de los 2 autos que tienen no estaba y que en cambio había otro auto estacionado frente a su casa. Pasaron los días y la situación era la misma. Solo un auto en la cochera y el desconocido frente a la puerta. Estaba por ir a dormir cuando escuché sonidos extraños desde la multimensionada casa. Era como si alguien golpeara el suelo y las paredes. No era un ruido fuerte, pero sí seco y repetitivo, como si tocaran un bajo. Escuché por varios minutos hasta que me venció la curiosidad y salí a la calle. Era plena primavera y el clima estaba muy agradable. La oscuridad nocturna solo era interrumpida por la débil luz de un farol. Caminé a la entrada de la casa del vecino y vi la reja semiabierta. Entré. La puerta principal también estaba abierta. Dudé un momento, pero el sonido seco se repitió. Abrí la puerta y al ingresar vi algo que me desconcertó. La única luz que se alcanzaba a ver venía de debajo de la parte en donde suele estar el comedor. Era una especie de rampa descendente, como si hubiera un sótano. Esto era muy extraño, ya que las casas de este fraccionamiento no suelen tener este tipo de construcciones. Volví la vista hacia afuera para asegurarme que nadie me había visto entrar y caminé por la rampa hacia abajo. Encontré un amplio cuarto iluminado. Una mesa muy larga estaba ahí, sin sillas, sin ningún otro mueble. Sobre la mesa había una gruesa vela blanca apagada. No podía entender cómo los vecinos habían construido eso. ¿Cuál era la finalidad? Me hacía esta y otras preguntas cuando unos pasos me hicieron reaccionar. Alguien caminaba con prisa por la rampa. Pensé en esconderme, pero el único lugar posible era debajo de la mesa y esta tenía las patas cortas. No cabría ahí. Una mujer a la que nunca había visto, de unos 50 años, llegó agitada. Solo dijo: «Tampoco está aquí, tengo que encontrar a mi hijo». Se notaba un gran nerviosismo en su voz. Giró y echó a correr hacia arriba. De pronto se detuvo en seco. Se giró hacia mí y me dijo: «La vela, pásame la vela». Sin poder pensar mucho, tomé la vela y se la arrojé. Ella la atrapó, me sonrió con agradecimiento y se fue. No entendí nada. Ya no se escuchaba el ruido que me había llevado a invadir propiedad privada y todo lo que había visto carecía de sentido. Decidí salir. Cerré las puertas y cuando llegué a la calle, volví a ver a la mujer, quien partía en el misterioso auto que había estado estacionado frente a la casa. Una semana más tarde reapareció la pareja vecina. Por la tarde fui a visitarlos. No mencioné nada respecto a haber entrado a su casa, pero les dije que estaba pensando en hacer cambios en la mía y que si me permitían ver la distribución de su casa. Ellos aceptaron sin problema. Estaba ansioso por saber la razón de esa misteriosa habitación subterránea que había sustituido al comedor. Entré y me quedé de una pieza. Ahí estaba el comedor, sin rampas, sin habitaciones subterráneas. Disimuladamente caminé por el área para verificar que no hubiera una compuerta secreta y no había nada. Les comenté lo del ruido que escuché y me dijeron que ellos lo percibían también,
pero que desconocían la fuente que lo provocaba. Les pregunté a ellos y a otros vecinos sobre el auto que estuvo estacionado ahí y sobre la señora que vi. Nadie sabía quién era. Nunca más volvieron a aparecer ni el auto ni ella. Hasta hoy no me explico todavía qué vi aquella noche, pero los golpes se siguen escuchando cada semana. En muchos lugares del mundo existe una regla que los niños parecen empeñados en ignorar. Hay cosas que no deben invocarse frente a un espejo. En México tenemos nuestros propios juegos y leyendas. En Estados Unidos, generaciones enteras crecieron escuchando que, si pronunciaban varias veces el nombre de Bloody Mary frente a un espejo, algo aparecería detrás de ellos. Pero en Rusia existe otra historia, una que durante décadas ha circulado entre niños y adolescentes. La llaman la Dama de Picas. Y según la leyenda, si decides llamarla, debes asegurarte de que nunca termine de bajar las escaleras. La figura de la Dama de Picas tiene raíces difíciles de separar entre literatura, superstición y tradición popular. En 1834, Alexander Pushkin publicó su célebre relato La Dama de Picas, la historia de un hombre obsesionado con descubrir el secreto de 3 cartas capaces de garantizarle la victoria en el juego. Pero con el paso de las generaciones, la Dama de Picas adquirió otra identidad dentro del imaginario popular ruso. Ya no era solamente un personaje literario, se convirtió en algo que podía ser llamado, especialmente por los niños. El ritual tiene varias versiones, como ocurre con casi todas las leyendas urbanas. Una de las más conocidas comienza de noche. Necesitas un espejo, una vela y algo con qué dibujar. Sobre el espejo debe trazarse una pequeña escalera. Después, en la parte superior se dibuja una puerta. Entonces se apagan las luces, la persona se coloca frente al espejo y pronuncia 3 veces Pika Vaya Dama Pridi. Dama de Picas aparece. Y entonces hay que mirar el espejo. Al principio no ocurre nada. Solamente puedes ver tu propio rostro iluminado por la vela, la habitación detrás de ti, las sombras. Pero debes observar con atención la puerta que dibujaste sobre el cristal, porque, según la leyenda, después de unos segundos algo aparece ahí, una pequeña figura oscura, una mujer, y comienza a bajar los escalones, uno, después otro y otro. La persona que realizó el ritual debe reaccionar rápidamente. Tiene que borrar la escalera, o borrar la puerta, o pronunciar alguna frase para expulsarla, dependiendo de la versión de la historia. Pero existe una advertencia que prácticamente todas comparten. Nunca debes permitir que la Dama de Picas llegue al último escalón, porque si lo hace, ya no estará solamente dentro del espejo. En Moscú, durante los últimos años de la Unión Soviética, 4 adolescentes decidieron comprobar si la historia era cierta. Ninguno de ellos creía realmente en la Dama de Picas. Eso dijeron, al menos. Era una de esas noches en las que dormir parecía una pérdida de tiempo. Los padres de Misha habían salido y el departamento estaba completamente solo. Misha tenía 14 años. Sus amigos, aproximadamente la misma edad. Habían pasado varias horas escuchando música, hablando de chicas y contándose historias de terror. Hasta que Sergei mencionó a la Dama de Picas. Eso es para niños, dijo Misha. Entonces hazlo. Los demás comenzaron a reír. Misha miró hacia el pequeño pasillo del departamento. Al fondo estaba el baño, y dentro había un espejo. ¿Por qué yo? ¿Porque tú dices que no existe? Aquello fue suficiente. Tomaron una vela de la cocina. Sergei encontró un lápiz labial que pertenecía a la madre de Misha. Los 4 entraron al baño, cerraron la puerta y apagaron la luz. La llama de la vela iluminaba sus rostros desde abajo. Sergei dibujó 7 escalones sobre el espejo. En la parte superior hizo un pequeño rectángulo, una puerta. ¿Quién le llama? Misha suspiró. Yo. Se colocó frente al espejo. Sus amigos permanecieron detrás. Durante algunos segundos nadie habló. Entonces Misha pronunció: Dama de Picas aparece. Los demás sonrieron. Dama de Picas aparece.
La llama de la vela se movió. Misha tragó saliva. Dama de picas hizo una pausa. Aparece. Silencio. Pasaron 5 segundos, después 10. Nada. Sergei comenzó a reír. Te dije que... ¡Cállate! Misha estaba mirando el espejo. Exactamente en el lugar donde habían dibujado la puerta había una pequeña mancha negra. ¿Eso estaba ahí? Los 4 se acercaron. La mancha parecía extenderse lentamente sobre el cristal, hasta adquirir una forma. Una cabeza, un cuerpo. Una mujer. Nadie volvió a reír. La figura dio un paso. Descendió hasta el primer escalón. ¡Bórralo!, susurró Sergei. Misha tomó una toalla. Pero antes de tocar el espejo, la figura bajó otro escalón. Después otro. Misha pasó la toalla sobre el cristal. El lápiz labial se extendió, pero la escalera no desapareció. ¡Bórrala! Misha frotó con fuerza. Cuarto escalón. Quinto. Uno de los muchachos abrió la puerta del baño y salió corriendo. La vela se apagó. Todo quedó completamente oscuro. Entonces escucharon algo. Los 3 permanecieron inmóviles. El sonido provenía del espejo, como si alguien estuviera golpeando el cristal desde el otro lado. Misha encendió la luz. La escalera había desaparecido, también la puerta. El espejo estaba limpio, excepto por una cosa. En el centro había quedado marcada una carta, una figura negra semejante a una punta de lanza, una pica. Nadie volvió a hablar de lo ocurrido aquella noche. Pero durante las semanas siguientes, Misha comenzó a despertarse exactamente a la misma hora, 3:17 de la madrugada. Siempre escuchaba el mismo ruido. Abría los ojos. Venía del pasillo. Hasta que una noche decidió levantarse. Caminó hacia el baño. La puerta estaba abierta. Y desde donde se encontraba, podía ver el espejo. Había alguien reflejado en él. Una mujer vestida de negro. Misha quiso correr, pero entonces comprendió algo mucho peor. La mujer no estaba detrás de él. Estaba dentro del espejo. Y frente a ella había una escalera. 7 escalones. La mujer comenzó a bajar. 1, 2, 3. Misha corrió hacia el baño. Tenía que borrar la escalera. 4, 5. Tomó una toalla. 6. Y justo antes de tocar el espejo, la mujer llegó al último escalón. Misha se quedó inmóvil, porque el reflejo había cambiado. La escalera seguía ahí, el baño seguía ahí. Misha podía verse frente al espejo, pero la mujer había desaparecido. Durante unos segundos pensó que todo había terminado, hasta que escuchó una respiración detrás de él, y entonces recordó la advertencia. Nunca permitas que la dama de picas llegue al último escalón, porque cuando lo hace, ya no está dentro del espejo. Todos los derechos reservados, Naucalpan 2026.